Los dioses del marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing, biografía. Esta vez nos acompaña Daniel Aguilar, Corporate Communication, el director de comunicación corporativa en LG México. Ya nos platicó en el capítulo largo, mi estimado Agustín, pues de el patrocinio, que también son patrocinadores de la selección nacional. Así es. Creo que vamos a hacer un congreso de patrocinadores de la selección. Porque... Para que se conozcan todos. Exacto. Porque, sí, o sea, ya... que estés con el de MetLife. Yo también. Sí, mira. A lo mejor si intercambiamos. Exacto. A lo mejor después, para ver cómo fue. Y si todas las pantallas de MetLife fueran LG. Deberían ser. Bueno, ya. Ahí que va, tomen ¿no? nota. Hagamos la asociación de patrocinadores. Asociación. Bueno, Daniel, básicamente lo que veíamos es que tú estudiaste en la Ibero. ¿Qué estudiaste ahí? Ahí estudié la maestría en comunicación. Pero la licenciatura, entonces, ¿qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Ajá. Después de que cuando hice mi examen a la UNAM para entrar a veterinaria, ¿Cómo? pues yo iba a estudiar veterinaria. Ahora entiendo lo de los gatos. Sí, Ahora, con Aerocat. razón te No te anima creas que tanto sale lo de los Aerocat. gatos. Oye, ¿pero lo traías por familia o ¿O sí querías los animales? Así había un familiar veterinario. Mi mamá era bióloga y siempre me gustaron los animales. Hay cosas que traes y que siempre me gustaron. Y yo leía la enciclopedia del mundo submarino de Jacques Cousteau. No, pues bueno. es que sí, ya estás puestísimo. Y entonces hice mi examen para veterinaria en la UNAM. Malamente seleccioné el campus de CEU. Y entonces entré, pero empezó la huelga del Mosh. Y me quedé sin entrar y mi papá me dijo, te dije, ves que no era esto, te deberías de meter a estudiar sistemas computacionales, que es la carrera del futuro. Bueno, tenía razón. Sí. Pues sí, pero entonces razón. yo dije, pues sí. Y de veterinaria me fui a sistemas y dije, esto no puedo con esto, no se puede. Y entonces me cambié a lo menos difícil en mi cabeza de entender y era administración de empresas. Claro. Que de alguna manera me llevó a la parte de comunicación porque tiene ahí una rama y entonces ahí estudié comunicación y luego estudié un máster ahí en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. En administración de empresas estaba marketing, ¿no? Sí, claro, estaba marketing. Sí, había una especialización. Habían ¿no? algunas universidades que daban marketing, ¿no? Y entonces, pues era como demasiado arriesgado a lo mejor. Sí. Pero pues ¿Qué dentro es de eso? administración, pues veías marketing, veías conta, veías de todo. Ajá. Que pues ya esas carreras, honestamente, pues están un poco para afuera. Sí. ¿no? Sí, caramba, se fueron haciendo. Se a fueron la haciendo orilla. menos. Estaba leyendo un Ajá. artículo de IMCO donde decía que las carreras, no es carreras de futuro, pero les llaman STEAM, que es Science, Technology, Engineering y la M es de Mathematics. Entonces, todas esas carreras relacionadas con STEAM o STEM en el mundo laboral pagan hasta un 10% más que cualquier otra carrera en una misma posición. Pues sí. Y aparte son las que van a impulsar pues, todo el tema de IA y mil cosas más. Entonces, Porque son los que sí estudiaron para el examen. ni modo, Sí. las matemáticas. Tenían que entenderle, ¿no? Entonces, pues, estudié ahí en las Américas y después. Oye, pero estudié ¿no una te dio maestría para en la abajo Ibero. lo de la veterinaria? O sea, no Pues te dio sí. así de, no Pues manches. sí, claro. ¿Pero quieres ser veterinaria de perritos y gatitos o veterinaria así de reproducción yo sí- equina? Yo sí me quería ir a un rancho y vivir en un rancho y Ándale. tener gallos, Exacto. vacas y Ajá. demás. Como decían nuestros compañeros de la UAM, veterinario de verdad, ¿no? Sí, de la verdad. Y yo Ajá, no de- siempre he querido tener algún no de negocio de, no sé, veterinario de lo que peinaperro. sea. Claro. Ajá. Tener una granja, imagínate tener una granja de tilapias o tener una granja de camarones. Ajá. Es Qué loco. increíble. Pero Estar bueno. operando ahí las No, tilapias. no. Y luego estar arreando a los camarones, así. ¡Vénganse, camarones! Y echar un perro Pásenle. para que los vaya correteando ahí Un en el pastor campo. alemán de ¿no? camarones. Porque así se hace, ¿no? Sí, seguro. Yo estoy segura. Lo vi Si en no, una ¿cómo? caricatura. Oye, bueno, y entonces de ahí ya estudiaste comunicación. ¿Y qué tal fue la experiencia de estudiar la carrera de comunicación? Sobre todo después de haber dado... No estoy No, administración. Administración. Ah, pero luego caíste en la... Caí en comunicación. En comunicación. Cuando entré a Coca-Cola FEMSA como becario en el área de publicidad exterior, empecé a entender el mundo de la comunicación, de la publicidad, de los medios. Publicidad exterior. Se llamaba publicidad exterior. Porque hay una interior. ¿O qué? No sé si O cuál sea, es. ese es hoy el out of home, ¿no? Out of El home. out of home. Es lo que era out of home. Era cuando- la traducción tal cual. Sí, cuando yo entré a FEMSA, Coca-Cola FEMSA, una gran ¿Pero cómo empresa. entraste ahí? O sea, alguien te dio una No, palanca. pues lo que Tú hice eras fue, el lo que hice director. fue meter mi currículum en OCC
No, eso no es cierto. Y me hablaron para ser becario, hice claro un que examen no. junto con otros becarios Ajá. y me quedé de becario un año. Esa historia es fantástica. Y después de un año me contrataron como, ¿qué era? Asistente de publicidad exterior. Y entonces mi chamba era administrativa. Tenía en ese momento Coca-Cola FEMSA compra a una empresa gigante que se llama Panamco. Y entonces Panamco era el embotellador más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Ok. Y FEMSA crece muchísimo en Centroamérica, Era chiquitín. etcétera, ¿no? Y entonces su operación se vuelve gigante y junto con su operación, pues en esos ayeres del 2003, 2005, en ese momento la publicidad exterior pues era mucho más importante de lo que es ahora, y las empresas como Coca-Cola, FEMSA, tenían sus propios anuncios de publicidad exterior. Entonces teníamos una plantilla de, no me acuerdo, más de Una planta 150 anuncios propios donde nosotros contratábamos el espacio, pagábamos el espacio, montábamos el anuncio, dábamos mantenimiento. Entonces mi chamba era administrativa con eso y de ahí empecé a entenderle un poco más. Ya recuerdo que yo desmonté todo eso. Parte importante Así, era sí, desmontarlo. sí, sí. Parte importante era Así de, desmontarlo, adiós, sí. no, Sí, esto es empezaba poco esta eficiente, adiós. desmontacización. Pero, o sea, en Ajá, realidad, ajá, entonces, ajá. ese entrar de becario fue tu primer empleo. Sí. Ok. Sí, entré de becario a Coca-Cola FEMSA y... Pero ahí, ¿quién te...? O sea, porque cuando uno entra como becario, pues entra, o sea, ya sabes, trae café... Pasa ayudan- las facturas cuando Ajá, eran pásame las facturas. impresas. Pásame Ajá. las facturas Con al las- Excel a mano, ¿no? No, Sí, no cállate manches. con las 3 copias, la rosa y la amarilla. Con Sí, copia. sí, Pero sí. el hecho de que te contraten siendo becario, creo que quizás es uno de los halagos profesionales que siguen existiendo hoy más cañones en la historia de la Tierra. Porque en realidad entraste para salir como becario. O sea, pues entras para... Sí, entras para aprender. Entras para aprender y, pues bueno, ya te irás, te aburrirás o entrarán nuevos becarios. Exacto. El tema de que te tiren un lazo es un mérito. En ese momento, el que era mi jefe se llama Axel de Meus. Ujú. Él era el director de marketing, un cuate muy talentoso. Él era de Bélgica. Belga. Era belga. Ajá, sí. Y entonces... y Axel Ya había era olvidado el esa director broma. de marketing, pues tenía Ay. mucha influencia en la compañía. Marketing era muy grande dentro de Coca-Cola FEMSA. Y me fue muy bien con él y él me da la oportunidad de quedarme. Pues es ¿no? esa, ¿no? Es esa la manzana dorada. Esa es la Sí. oportunidad. Después de eso, Axel se fue como director general de Jugos del Valle cuando Coca FEMSA compra Jugos del Valle. Entonces, bueno, ya ahorita no sé dónde esté, pero se le guarda Pero mucho bueno, cariño. no, Se- porque se- fue el que se aventó retiró. el que tiró el lazo. Sí, me echó la mano. El que cañón. dijo, a ver, Sí. vamos a que entres a cobrar Sí, quincena. sí, sí. Muy importante para la gente que nos escucha. Primero, decir, oye, esos puestos de becario son absolutamente una gran oportunidad. Sí, 100%. Porque vas y te asomas a la ventana de la gente que Sí. está chambeando de verdad. Y si no te gusta, también sabes que no te gusta Sí, y después exacto. sale Y bye. te puedes mover Y rápido. te Claro. mueves, Púmbale. no hay un Sí, problema. ser becario es una gran oportunidad. Sí, es como pago por ver en las cartas, Sí, ¿no? sí, sí, ¿de qué onda? Ya quedarse puede ser el inicio de una super carrera. Sí, yo me acuerdo que en ese momento me pagaban creo que 2,500 pesos Ay, riquillo. al mes. Pero lo padre era que en Coca FEMSA había comedor. Y entonces, imagínate, Santa Fe, hace 20 años, Sí, sí. Ya, pues estaba por lo cañón menos, comer. No te alcanzaba solo para los pasajes, pero la No, comida. nada, ¿no? pero comías en el comedor. Sí, Entonces, sí, sí, sí. o sea, es un gran lugar y creo que sigue siendo una empresa súper exitosa. Y ahí en ese momento se estaba gestando Oxxo, y empezaba todo ese tema. Iban en camino a ser la empresa global que son ahora. Sí. Entonces ahí estuve muy contento durante unos 4 años. Pero como asistente, en 4 Como años. asistente, Ok. después creo que coordinador. Y me quedé con... Lo que le propuse a mi jefe fue quedarme con el área al final del día de lo que era pues una especie de comunicación. Se juntaba publicidad exterior con medios masivos, que ahí entraba radio, tele, prensa. Ujú. Empezaba MSN, Messenger y todas estas cosas, pero como que no sabíamos dónde colocarla. Eso del ICQ. Ajá. Sí, ajá. pues claro. Del Y internet. la parte de diseño. Al final del día el diseño entraba en esta operación y me quedé con esa área. Ya estaba bajo mi cargo, junto con otra área que estaba al lado de mí que era de promociones. Pero ahí la cuenta es muy sencilla, porque en realidad el tema es
¿cómo llegas con un jefe a decirle, oiga, le tengo una propuesta? Porque, ya, bueno, o sea, claro, ahorita lo cuentas como sí, bueno, agarré y pasó y me lo dieron y crecí, ¿no? Sí. Pero muchas veces el reto en la vida laboral, sobre todo cuando eres joven, es levantar la mano. Sí, yo creo que lo más importante es siempre, ahora sí que como en la película de Cars, busca la ventana, ¿no? Ok. Siempre hay una ventana, siempre hay un chance. No me acuerdo de esa línea, pero ahora ya la voy a ocupar. Cuando están en una parte en la de Cars 3, están dando vueltas en el circuito para que le enseñen cómo rebasar a los carros, a los autos que tienen más potencia que Rayo McQueen. Ajá. Y entonces le empiezan a aventar pedazos de paja y él se tiene que imaginar que son una especie como de bueyes que se convierten en tractores. Ajá. Y entonces le dicen, encuentra tu ventana, Rayo. Y Rayo va encontrando su ventana. Bueno, pues es correcto. Claro, pero algo así, o sea, ventana. Ahí por ejemplo yo pasé de la parte de out of home, de publicidad exterior, a medios masivos, corren a la persona que estaba ahí, hacen auditorías y le encuentran cosas. Sí. No, qué extraño. Sí, raro. Sí. ¿Quién lo fuera a decir? Y entonces lo corren. Y me quedo yo con esa parte, o sea, levantas la mano y dices, ¿puedo? Sí, vas. Y entonces me quedo con esa parte y empiezo a darme cuenta que no tenía sentido tener áreas separadas, desvinculadas, porque al final del día es un área de comunicación como tal. Y después de un tiempo propongo eso, ¿no? En ese momento yo me hacía cargo de supervisar que tuviéramos lo que era Canal 4, menciones en vivo y cosas así, llevar los platos y acomodarlos en la mesa y que se vieran bonitos. Y claro. Cuando la tele era la muy promoción relevante. de Coca-Cola. Sí, salías y hacían muchas cosas ahí, muchas cosas muy chistosas. Entonces, en tele, pues hacía muchas cosas y Coca-Cola es muy masivo, ¿no? Entonces, hacías cosas súper interesantes con el Panda, con mucha gente, ¿no? En radio, etcétera. Entonces te permitía hacer cosas relevantes y cuando ves la oportunidad de conectarlo, pues hace todo el match. Y después de un tiempo pido que se haga esa opción y se hace una sola área que se llamaba Medios. Se llamaba Medios. ¿Y ese fue tu último encargo en Coca-Cola FEMSA? Ese fue mi último encargo en Coca. Hacías cosas, ¿no? Importantes. Formabas parte de lo que era la Rocola Coca-Cola, conciertos. La Rocola terminó convirtiéndose en el Flow Fest, ¿no? Yo creo que sí. Eventualmente era una propiedad que tenía OCC que fue cambiando de nombre. Sí, la Rocola Coca-Cola era una propiedad bien padre. Pero es que el nombre no ayudaba también. La Rocola Coca-Cola. Y ahora con ustedes, Enrique Guzmán. Eran los 90, amigo. No, pero imagínate, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que había un concierto que hubo de Belinda y Café Tacuba en el estadio Nesa. O sea, una cosa súper masiva. Pero era muy padre, aprendías muchísimo y hacías cosas bien interesantes. Y venía la caravana navideña que iba en Ecatepec, en diferentes lugares, ¿no? Que te permitía tener mucha conexión con la gente y en ese momento hacía sentido, ¿no? La Rocola Coca. Y después de ahí, ¿cómo fue tu salida? ¿Decidiste irte? ¿Te llamaron? Después de ahí me buscaron. Yo creo que vieron mis datos en OCC, porque pues era lo que había. Seguía siendo en OCC. Y seguía siendo en OCC. Y entonces OCC podría patrocinar este segmento. Me dijeron que había una oportunidad en Cinépolis para manejar la parte de medios. Entonces, pues fui, me entrevisté. En ese entonces era Alejandro Ramírez el que me entrevistó. Ándale, pues nomás. El dueño. Pues era una empresa infinitamente más pequeña de lo que es ahora. Al mando de Alejandro Ramírez, la empresa se convirtió en la mejor empresa de cines a nivel mundial real. O sea, puedes ir a cualquier cine en el mundo y Cinépolis es la mejor sala de cine que puedes tener. Y la verdad es que es mexicana y es súper orgullosamente un talento mexicano. O sea, cañón, claro. Así de, es de Monterrey o de la Ciudad de México. No, y en ese momento entré, me entrevistó el que fue mi jefe durante casi 8 años, Ramón Ramírez. Y Alejandro. Asumo que también familiar de los dueños, ¿no? Es amigo de la familia, se apellida igual, pero pues es igual, muy talentoso. Él era el director de marketing en ese momento. Y yo entré como responsable de medios y veo la oportunidad de integrar algo de lo que llevé en Coca FEMSA, que era la parte de relaciones públicas. En FEMSA empezábamos a ver cosas, por ejemplo, con las distribuidoras, temas de relacionamiento con gobierno, pero no había como un área tal cual, caía más en jurídico. Ajá. O en el director comercial. Exacto. ¿No? Y entonces aquí veo la oportunidad porque Cinépolis, a diferencia de Coca FEMSA, pues es una empresa que a nivel
relaciones públicas tiene un montón de potencial, ¿no? Entonces, mi jefe era el que llevaba en ese momento las relaciones públicas y le propongo hacer como oficial el área de relaciones públicas, licitar a una agencia, en ese momento quedó CIMAT Consultores, y CIMAT Consultores se queda como nuestra agencia de relaciones públicas, que por primera vez teníamos una agencia de relaciones públicas en Cinépolis, y yo me quedo junto con mi jefe a cargo de las relaciones públicas y los medios. Entonces se hace un área de comunicación, sin Finalmente. nombrarla como tal. No, Exacto. hombre. Pues, Fuiste armando tu propia área de comunicación. Sí, junto con Ramón. pues en realidad, si te das cuenta, fuiste armando tu carrera. Porque lo que fuiste armando fue ir levantando la mano y diciendo Porque ¿por qué no como juntamos diría esto el con Rayo eso? McQueen. Ahí siempre hay una ventana. Y vamos a continuar con la segunda parte de biografías con Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa en LG México, para que nos cuente esa experiencia en Cinépolis. Denle clic al siguiente capítulo. Los Dioses del Marketing es una producción de Básico.fm, agencia de marketing y comunicación. Conócenos, www.básico.fm.